en el cual está encargado por la administración de nuestra alcaldesa Laura Ruiz. En el día de hoy vamos a tratar un tema que nos encomienda a todos saber como personas inculcadas en la sociedad y como personas encaminadas al rol de administradores públicos. El tema tan importante como lo es las políticas públicas, cómo nos están tratando los gobiernos para ir encaminados en un nuevo bienestar, un nuevo gobierno, una mejor sociedad. El tema de las políticas públicas debemos saber y debemos tenerlo siempre presente nosotros como personas de la sociedad. Ver qué actores juegan este rol y qué instrumentos utilizan para llevarnos a una mejor sociedad y un mejor vivir. Las políticas públicas es un intento de reorganización en un sistema o un tema en específico que busca erradicar y darle una solución a ese problema. Va encaminado a principios universales como lo es la igualdad, la solidaridad, el desarrollo próspero del país y lo que es erradicación de la pobreza. Tradicionalmente, las políticas públicas han venido manejándose desde enfoques monocéntricos, pensando que el Estado es el único autor responsable de las decisiones e implementaciones de las políticas públicas. La realidad es más compleja, puesto que hay otros actores que quieren intervenir en ellas. Es allí donde se hacen efectivas los enfoques pluralistas, donde los gobernantes no son autónomos ni autosuficientes. No son autónomos, ¿por qué? Porque ellos siempre van a estar bajo presiones externas que quieren interferir sobre ellos. No son autosuficientes, ¿por qué? Porque necesitan de otros actores, necesitan de esas redes que ayuden a darle más celeridad al proceso de estas políticas públicas. El Estado y los actores extra que están por fuera del Estado se perciben como ayudas, como redes que ayudan, como insumos que ayudan a alimentar a esos actores para una acción pública. De esta manera que los actores involucran a grupos, involucran a organizaciones con autonomía y capacidad de acción, donde el gobierno no puede decidir de manera exclusiva, sino compartida. Surge una pregunta: ¿son las Cortes Constitucionales actores en políticas públicas? Las Cortes Constitucionales tienen en general un rol con dos interpretaciones. No deben reducirse a un simple órgano político, pero tampoco se limitan a las funciones jurisdiccionales y de control constitucional, como órganos políticos. Las Cortes Constitucionales son, como lo señaló el politólogo Robert Dahl, y es que poco a poco se han desarrollado órganos originales que les permiten disponer de un verdadero poder decisional en materia de la política. Por otra parte, se debe señalar que la intervención de los jueces en las decisiones de la política pública no es exclusiva del sistema político colombiano. En Colombia, la Corte Constitucional ha intervenido un gran número de políticas públicas para ampliar los derechos y beneficios de estas o para restringirlos. También se han modificado varias políticas públicas en cada una de sus etapas, de decisión del problema, diseño de la estrategia, adopción de los mecanismos y ejecución de los programas o acciones respectivas. Teniendo en cuenta que las políticas públicas son las acciones de gobierno, es la acción emitida por este, que busca como dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad y se pueden entender como uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales. La idea de un actor de la política pública hace referencia a quienes participan o están involucrados en alguna etapa del proceso, desde sus etapas más tempranas de reconocimiento de un problema hasta las decisiones de implementación. Serán actores de política pública todos aquellos que participan o influencian los procesos de policy, incluyendo a quienes actúan por omisión, pues en esta conducta pueden encontrarse factores explicativos de una decisión política, a diferencia de las políticas privadas que funcionan como sistema de toma de decisiones. Estas forman el corazón de la política y la economía moderna dentro de su organización.
Por lo tanto, las políticas privadas se fortalecían mientras las políticas públicas trataban de imitar esas funciones. La condición del problema público es un producto de trabajo por parte de los actores individuales y de un grupo que está dentro o fuera del gobierno, impulsando ciertas condiciones sociales a fin de traer sobre ellas la atención pública e incluirlo dentro de las prioridades gubernamentales. Los presentes se dividen en tres procesos ideales diferentes que son la problematización, la inscripción formal en la agenda y la influencia evaluante de ventanas políticas, haciendo que este fenómeno aparezca un objeto de la atención y el debate público para así finalmente crear una resolución que atribuya al gobierno que los influye dentro de sus compromisos. Los procesos publicitarios es un asunto establecido por un objeto de debate en torno al establecimiento de los representantes y legítima sobre la acción pública. Esta sociedad desea que los gobiernos asuman nuevas responsabilidades porque se estima que se quería dejar en manos de actores privados algunas funciones. Una parte importante de los estudios desarrollados es centrarse en el estudio del rol de un grupo de particular de actores en la solución de un problema público y su inscripción en la agenda y en los actores de estos individuos o en grupos que utilizan dichos recursos. La solución de problemas públicos en general es un proceso de argumentación y de persuasión política que involucra el uso de símbolos, imágenes, figuras retóricas, cuyo objetivo es crear emociones. La eficacia de los relatos a veces tienden a imponerse frente a las definiciones alternativas sobre el mismo u otro fenómeno de cualquier caso para detenerse frente a los medios de comunicación o por lo tanto ampliarlos a debates. El ingreso a la agenda gubernamental requiere de una definición que pueda lograr un objetivo o un apoyo político con eficacia. Según los problemas políticos, que son dobles, por un lado frecuentan la dificultad de construir y estructurar y por otro lado deben conducir a una definición operativa que dé pie intervención a una pública variable. Es decir, para que una política pública pueda ser avalada o tenida en cuenta debe ser agendada, pero para eso primero tiene que ser investigada o dado a fin de que esa dicha problemática tiene una solución, para luego posiblemente ser agendada e indicada a qué actor posiblemente podría dar solución a dicha problemática. Han sido definidos como mecanismos y técnicas para implementar o dar efecto a las políticas públicas. Cada política pública es implementada a través de uno o un conjunto de instrumentos específicos: leyes, cuotas, premios, sanciones, permisos, prohibiciones, accesos y restricciones. La diversidad y complejidad de estos instrumentos varía significativamente según sea el área de política del que se trate. Estos rara vez se seleccionan sobre la base de su aplicabilidad y efectividad. Existen algunas dimensiones centrales que permiten distinguir entre los instrumentos de política. La naturaleza de la actividad en la que el gobierno está comprometido, que podría clasificarse en 4 amplias categorías: pagos directos del gobierno, provisión de bienes y servicios, protecciones legales como regulación o leyes penales. La estructura de entrega del servicio, que para los autores se divide en directa o directa. La entrega o prestación directa involucra un sistema en el cual el gobierno es el único actor en prestar el servicio. Ejemplo, mientras que la entrega o prestación indirecta involucra la prestación del servicio a través de un intermediario, que puede ser un nivel local de gobierno o un actor privado con o sin ánimo de lucro. El grado de centralización, que está relacionado con anterior en la medida en que si el servicio es previsto de manera directa, en mayor medida la administración será centralizada. Grado de automaticidad, que se refiere básicamente al grado en el cual los programas requieren una acción administrativa más detallada. Por ejemplo, los incentivos tributarios requieren poco esfuerzo administrativo, pues los beneficiarios se adecúan por su cuenta los requisitos establecidos, mientras que los programas sociales frecuentemente necesitan de un enorme esfuerzo. El análisis de las políticas públicas es considerado para Eugenio Bardach como una actividad política y social que representa una responsabilidad moral e intelectual. Es por ello que propone un método de análisis integrado por 8 etapas. La primera sería la definición del problema. La segunda, la obtención de la información del problema. La tercera, construcción de alternativas. Cuarto, los criterios y evaluación de la implementación de dichas alternativas. Quinto, proyección de los resultados. Sexto, la confrontación de la lógica costo-beneficio.
Séptimo, la toma activa de decisiones. Y por último, la publicidad que se le dé al proceso. El análisis se desarrolla en dos líneas, la analítica y la evaluativa. La primera se refiere a los hechos y proyecciones imparciales de las consecuencias. La segunda se refiere a los juicios de valor. La secuencia de estos pasos puede variar y no todos son necesarios en el estudio de ciertos problemas. Ciclo de política pública. Es un método de análisis de política pública fundado en la noción de secuencia. Este corresponde al conjunto de operaciones necesarias para la constitución de una política pública. Es una serie de etapas distintas que se corresponden con momentos temporales diferentes, cuyo objetivo es la solución de un problema público. Como mencionaba anteriormente, existen unas etapas las cuales se ha convertido en una referencia. Una de estas etapas es la identificación del problema, la cual se refiere a la percepción de los eventos y su definición en términos de problemas públicos. La número 2 es la formulación de alternativas. El programa tomado por el gobierno, el cual queda a cargo de este, se convierte en una política pública. Es formalizada a través de la formulación de alternativas y de su legitimación. La número 3 es la decisión, la cual es la selección de alternativas que implica la medida más visible pero más difícil de aislar analíticamente. La número 4 es la implementación. Implica la disposición de medios por parte del aparato administrativo para su aplicación en el terreno. La número 5 es la evaluación, la cual se trata de apreciar los efectos debido a la acción gubernamental plasmada en la política. Implica la definición de criterios, la atención de los datos y análisis. Y por último es la terminación, la cual supone el abandono de la política analizada y por lo tanto la iniciación de una nueva acción. Contemporáneo del análisis de las políticas se inscriben en debates teóricos más amplios sobre el Estado y sus relaciones con la sociedad. Estos debates provienen de la teoría social, las grandes escuelas modernas como el marxismo, liberalismo, comparativismo, entre otros. Continuemos. Estos modelos de análisis de políticas públicas pueden reunirse en tres grupos. Modelo del enfoque social, solo concede al Estado un rol funcional. Modelo que otorga al Estado una autonomía marginal frente a los intereses del capital. Un modelo que busca el equilibrio entre el Estado y la sociedad a través de políticas públicas. También podemos decir que todo cambio en las políticas públicas es asociado a una transformación en los elementos cognitivos y normativos característicos de una política o de un problema.